Imagínense la escena de un padre moribundo, el famoso rey David, diciéndole a su hijo Salomón que se comporte como un verdadero hombre. ¿Y por qué? Porque le está diciendo que tiene que buscar a Dios en primer lugar. ¿Qué haría un hombre moribundo delante de su familia? Seguramente encargarle los asuntos materiales de la casa. Pero no, David lo primero que estaba encargándole a su hijo es que él se acercara más a Dios, que amara a Dios con todo su corazón, que le buscara fervientemente y más tarde le dio los siguientes consejos. El rey David había tenido muchos enemigos en vida. Desde antes que fuera rey, fue perseguido por el rey Saúl. Y él caminó con muchos hombres que se pegaron a él. Muchos de ellos estaban amargados. Pero David los convirtió en valientes, los valientes de David. Sin embargo, cuando el rey David llegó a su reino y se estableció como rey, él empezó a tener a muchas personas que no lo querían. Había gente leal y había gente desleal. Ya dijimos quién es una persona leal. Una persona leal es aquella que se compromete con otra, a permanecer con otra, aún a pesar de los tiempos difíciles. Una persona leal es aquella persona que permanece fiel y comprometida con otra persona. Aún en tiempos de crisis, la persona sigue leal a otra. El rey David está a punto de morir. Y después de decirle a su hijo: compórtate a la altura como todo un hombre de Dios, busca a Dios, porque nunca, me dijo el Señor, dijo David, nunca faltará un hombre de mi descendencia que se siente en el trono. Así que yo te invito, Salomón, que vivas amando a Dios, que temas su nombre y que hagas de acuerdo a los mandamientos establecidos por Dios. Después de darle el consejo espiritual, mire lo que le dijo. Verso 6. Tú pues harás conforme a tu sabiduría, no dejarás descender sus canas al Seol en paz. ¿De quién cree que estaban hablando? El rey David ahora le estaba diciendo a su hijo Salomón: hay muchas personas desleales que han caminado conmigo. Tú tienes sabiduría. Todo el que no sea leal contigo, ya sabrás lo que tienes que hacer. Entre ellos estaba Joab. Joab había sido el general del ejército de David. Pero Joab siempre fue una persona independiente. Joab siempre hizo su voluntad. David se las guardó y se las guardó y se las guardó. 3 errores cometió Joab. 1, matar a un general que según David era mejor que Joab, Abner. Abner era el comandante o el general del ejército del rey Saúl. Y Joab lo mató traicionándolo. También Joab cometió otro error. El rey David le dijo a su general: por favor, ve y tráeme a mi hijo Absalón, que se ha levantado en guerra contra mí. Pero por favor, Joab, no lo mates, es mi hijo. Yo sé que es un rebelde, pero no lo mates. ¿Y sabe qué hizo el general? Lo mató. Su propia voluntad. Y finalmente la gota que derramó el vaso es que su general, el general de David, llamado Joab, cuando ya David era un viejo,
él había escogido al rey, o más bien a Salomón, para que fuese rey. ¿Y qué sucedió? Adonías, uno de los hijos del rey David, se levantó en armas y dijo: yo quiero ser el rey. ¿Y sabe quién se unió a él? Joab. Quiere decir que el general del ejército de David había sido muy desleal. Ahora su hijo Salomón subía al poder. Ahora Salomón tenía que hacerse cargo de todos los desleales. Por eso el rey le dijo, desde el verso 5 hasta el verso 8, David se la pasa diciéndole quiénes eran las personas que no iban a ser leales a su reino. Por ejemplo, en el verso 8 se lee: también tienes contigo a Simeí, hijo de Gerá, hijo de Benjamín, de Bahurim, el cual me maldijo con una maldición fuerte el día que yo iba a Mahanaim. Mas él mismo descendió a recibirme al Jordán. Y yo le juré por Jehová diciendo: yo no te mataré a espada. Verso 9, 2:9. Pero ahora no lo absolverás, pues hombre sabio eres y sabes cómo debes hacer con él, y harás descender sus canas con sangre al Seol. Y durmió David con sus padres y fue sepultado en su ciudad. Verso 2:10. Verso 2:11. Los días que reinó David sobre Israel fueron 40 años. 7 años reinó en Hebrón y 33 años reinó en Jerusalén. Y se sentó Salomón en el trono de David su padre. ¿Qué dice ahí después? Y su reino fue firme en gran manera. Y la pregunta es: ¿cómo es que su padre David le manda a decir quiénes eran los desleales? Y cómo la sabiduría de Salomón, que era la sabiduría de Dios, porque fue el único hombre que pidió a Dios sabiduría, cómo fue que el rey Salomón ahora, antes de que su reino fuera firme en gran manera, ¿sabe qué hizo con todos los enemigos del rey David? ¿Y sabe qué hizo con toda la gente desleal que estaba cerca de él? ¿Qué cree que hizo con ellos? ¿Alguien se le ocurre algo? ¿Sabe qué hizo usted, el rey Salomón, con todos los desleales de su padre y los que estaban mostrando su deslealtad? Ahora que todavía él ni siquiera era rey, pero una vez que fue rey, ¿sabe qué hizo con toda la gente desleal? La mató. Léase, se lo dejo de tarea. Léase en su casa Primera de Reyes capítulo 2, lo que resta del capítulo. Léase Primera de Reyes capítulo 3. Y todo el capítulo 2 y 3 cuenta cómo Salomón, ya siendo rey, mató a todos los desleales de su reino. Y el primero que mandó a matar fue Joab. A Adonías, su propio medio hermano. Y mandó a matar a Simeí, a Ahitofel, a muchos hombres que habían manifestado su falta de lealtad a su padre, el rey David. Él no quería tenerlos en su séquito, en su corte, y los mandó a matar. Fue de esta manera que se estableció un reino firme para el rey Salomón.
Aplicación. Estoy comenzando con la aplicación, porque es lo que le voy a predicar. ¿Cómo se establecen los reinos? Con pura gente leal. ¿Quieres que tu matrimonio sea exitoso? Tú necesitas ser leal, tanto el hombre con su mujer como la mujer con su hombre. ¿Quieres que una familia triunfe y sea poderosa y conquiste a sus enemigos? Tiene que haber una familia leal. Todos tienen que ser fieles y leales. ¿Quieres que un negocio crezca? ¿Quieres establecer un negocio y que tu negocio crezca y tenga sucursales por todos los rincones del país? Asociate con gente leal. Asóciate con gente leal. ¿Quieres que un ministerio cristiano, quieres que una iglesia se afirme y crezca y se expanda por todos lados? Asegúrate de que todos los que están sirviendo y son líderes de la iglesia son leales. Y es lo que le quiero hablar. La semana pasada hablé de la lealtad en el matrimonio. Sinónimos de lealtad: traición, ingratitud, rebelión. ¿Cómo le llamamos a una persona desleal? Llámale también rebelde, traicionero, ingrato. Mi Jesús tuvo 12 hombres con quienes comió, bebió agua, caminaba con ellos y dormía con ellos, pero uno le salió traicionero. De los 12 sabemos que uno era desleal, Judas. Así como el rey David tuvo mucha gente desleal y su hijo se encargó de matarlos, tú no podrás establecer un reino firme en tu trabajo, en tu negocio, en tu casa, en tu empresa, si te juntas con gente desleal. ¿Cuánto más en la iglesia? ¿Qué tenemos hoy en este tiempo? Un problema de transferencia de congregantes. No hay domingos o jueves que tengamos a gente aquí que viene de otras iglesias. Muchos vienen dañados, heridos, lastimados. Pero como enseñé ayer y seguiré enseñando, uno de los motivos que da lugar a la deslealtad es el espíritu de orgullo, de independencia. La mayoría de la gente que no se somete en una congregación puede tener sus justas razones. Pero ¿por qué vemos a una persona congregada un año o medio o 3 meses en una congregación y dentro de 3 meses la vemos en otra? Yo no digo nada cuando tú no tienes ningún ministerio en una congregación. Quizá porque eres recién convertido, quizá porque acabas de nacer en la fe, quizá te llevaron a una iglesia, después te llevaron a otra, tú todavía no sabes, eres un bebé, eres un niño. Yo no hablo de aquellos que nacieron en una iglesia y después, porque se cambiaron de casa o de lugar de habitación, fueron a otra iglesia. No hablo tampoco de aquellos que llegaron a una congregación y el diablo o su debilidad o su inmadurez espiritual los hizo apartarse de Dios. Yo no hablo de ellos, eso es muy común. Pero hablo de aquellos que alguna vez fueron parte de un ministerio
ya servían en una congregación, ya eran parte de un grupo o de una plantilla de ministros o de servidores en una iglesia. Quizá habían pasado 4, 5, 3 años, 4 años antes de que llegaran a servir a Dios en tal iglesia. Y de repente los vemos que se van. Es bonito cuando el mismo pastor los despide y los bendice. Pero es triste cuando la gente no supo por qué se fueron. Y lo peor, cuando la gente que se va empieza a maldecir al ministerio o a la congregación donde estuvieron congregados. Eso es lo más triste. Porque bien o mal, algo comiste. Está bien, no te gustó el liderazgo del pastor, no te gustó cierta manera de trabajar y eso te hirió. No te gustó la manera en cómo te pedían las ofrendas y los diezmos. Te ofendiste, te molestaste. Es cierto, quizá en la congregación donde estabas habían muchos defectos, pero eso no nos da lugar para partir inmediatamente. Dios nos plantó en un lugar para crecer, para madurar. Si hay un problema que te ha lastimado, que te ha herido, o lo resuelves por la paz. Y si Dios mismo te dice: se acabó, hijo, se acabó, es irrevocable lo que yo he dictaminado sobre ti, no serás parte más de esta iglesia. Yo mismo le he dicho al pastor que te despida. Siempre que te vayas a una iglesia, bendice la iglesia, bendice el ministerio. No te vayas echando pestes. ¿Por qué razón? Asegúrate de salir bien por la puerta y cerrarla bien, porque tú no sabes si algún día puedas regresar. Y es más, algún día volverás a ver a esos hermanos. ¿Dónde? ¿Dónde los vamos a ver por seguro? Si lo crees, ¿verdad? Si crees que la antesala del cielo es la iglesia, ¿dónde crees que algún día los vamos a ver? Dígame. En el cielo. Ese pastor que te molestó porque pedía horriblemente los diezmos y las ofrendas y se estaba enriqueciendo de las ofrendas, si ese pastor es de Dios, déjalo, Dios lo va a corregir. Finalmente algún día lo vas a ver. Si no lo ves en la tierra, lo vas a ver en el cielo. Dígame usted si Dios va a entrar, si Dios va a permitir que una persona con una rencilla, con una amargura, con una ira, con un enojo contra otro cristiano, dígame usted si Dios va a permitir que entre al cielo. Claro que no. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos un problema y sabemos que es irrevocable que yo permanezca en una congregación, asegúrate de despedirte, sobre todo si tienes un ministerio. Asegúrate de ir con las personas que te hirieron, que te lastimaron. Pídeles la bendición. Seguramente cuando hay sabiduría, es mejor que las autoridades te despidan, porque no se puede tener a nadie a fuerza en un ministerio cuando ya la persona no está con sus 3 partes de sí, cuerpo, alma y espíritu. Cuando una persona ya no está en cuerpo, alma y espíritu en una iglesia, no conviene ni tenerlos formando parte de una plantilla de líderes o servidores. No conviene. Yo con sabiduría he despedido a gente aquí, porque si ellos ya no están conmigo, si ellos ya no van a ser leales o fieles tanto a la obra de Dios como al hombre de Dios, ciertamente, ¿qué es lo más correcto? Yo los bendigo mejor. Dios lo bendiga, hermano. Usted dice que Dios le dijo que ya terminó su tiempo aquí. A mí Dios no me dijo. Si usted piensa que yo soy su pastor, Dios me lo hubiera dicho. O dígame usted, ¿soy su pastor? Sí, es usted mi pastor.
Hebreos capítulo 13, por favor, búsquelo rápidamente. ¿Piensa usted que soy su pastor? Claro, usted es mi pastor. Y entonces, pues es que Dios me dijo, el clásico, Dios me dijo que ya terminó mi tiempo aquí. Y yo le digo, si usted cree que yo soy su pastor, ¿usted cree que Dios se salta a sus pastores? No, en tal caso, el pastor de los pastores me lo hubiera dicho: hijo Marco Antonio, mi hijo Pepe ya tiene que salir de tu ministerio. Yo te lo entregué por un tiempo, formó parte de tu redil, pero por favor despídeme a Pepe, lo voy a llevar a otra iglesia para que crezca. Cuando Dios nos dice así, ¿para qué hablar? Hebreos el capítulo 13, el verso 7 dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Note lo que dice Hebreos 13:7. Se lo vuelvo a repetir: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. ¿Cuál es la primera función de un pastor? ¿Hablar qué? La palabra de Dios. ¿Por qué Dios nos llama pastores? Porque un pastor, literalmente hablando, un pastor es aquel hombre que saca a sus ovejas de un redil y las lleva a los mejores pastos. Es decir, ¿cuál es la función más importante de un pastor? Alimentar ¿a quién? A sus ovejas. La tarea más importante de un pastor, además de cuidar a las ovejitas, que no se las coma el lobo, porque los únicos animalitos que no tienen sentido de orientación son las ovejitas. Son las ovejitas los únicos animalitos que necesitan que alguien los guíe. Una ovejita no va a encontrar su pasto, una ovejita no va a encontrar su arroyo de agua para beber agua sola. Por eso la Biblia nos habla que somos como ovejas en muchas ocasiones que no tenemos pastor. Por eso se escribió el Salmo 23: Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. El papel más importante de un pastor, hablando en la iglesia, es alimentar a la ovejita, alimentarla, darle la palabra, cuidarla. Ese es el papel más grande de los pastores. Pero sabe, dice ovejitas, no cabras. Las cabras no les gusta estar en un redil, se saltan la cerca. Las cabras no esperan a que el pastor las conduzca a los pastos buenos, comen lo que mejor les parezca. Pero el papel más importante de un pastor es alimentar a su rebaño. Donde hay buen pan, donde hay palabra de Dios que se enseña y se predica, no debería de haber problemas con la gente. La gente sabe cuando hay pan, cuando hay alimento, cuando hay palabra que fluye desde el púlpito hacia ellos para que coman y se refuercen y se alimenten y se fortalezcan y se sanen y sigan adelante. Creo que la labor más importante de un pastor es que enseñe la palabra de Dios. Pero lo que dice el verso 13:17 nos habla de cuán importante es someterse a un pastor. Hebreos 13:17 dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Si alguien viene y me dice: pastor, ya me voy. ¿Cómo? Sí, ya llegó mi tiempo de irme, me voy a otro ministerio. ¿Y por qué Dios no me habló? Pero ya la gente viene decidida. Ya no viene con el pensamiento: a ver qué me dice el pastor, a ver qué me dice el hombre de Dios. Porque si él
Fue puesto por Dios para cuidarme y para alimentarme. Voy a ver qué me dice, porque si Él me dice que yo permanezca aquí, yo me sujeto. Pero la gente no hace eso. Ahora sí, voy a aterrizar lo que le he dicho. Yo sé que mucha gente deja una iglesia y se va a otra por muchas razones, ya se lo dije. La manera en cómo se maneja el dinero, la manera en cómo ellos creen que se debe de manejar la iglesia, pero tú no eres el pastor. Dios le dio una visión y una misión al pastor. Tú eres una oveja. Llegará un momento donde quizá, si Dios te llama, serás un pastor, pero eso es un proceso. Tú no le puedes decir al pastor cómo guiar la iglesia cuando tú estás comenzando en la fe. Muchas veces lo que tú piensas que debe de hacerse, quizá no debe de hacerse. Pero es que aquí está en la Biblia. ¿Y ya leíste este otro pasaje? Ah, no lo había leído. Así es. Aún así, estamos para someternos mientras no te manden a pecar, mientras no te manden a desobedecer a Dios. Sométete, porque el papel más grande de un pastor es alimentarte y cuidarte hasta que llegues a la estatura del varón perfecto. Y en ese momento, cuando tú decidas, porque pastor, únjame por favor, yo siento que Dios me está llamando al ministerio, yo quiero comenzar a abrir una célula, yo quiero comenzar a abrir un ministerio. Pastor, usted sabe que yo he sido fiel, he sido leal, he formado parte de los ministerios de esta iglesia, y por favor, pastor, únjame porque siento el llamado de Dios. Tenlo por seguro que como el pastor conoce a sus ovejas, el pastor te va a decir: sí, hijo, Dios me lo había dicho. Yo sé que Dios te ha preparado por medio de todo lo que ha hecho en esta iglesia hacia ti, y yo sé que estás ahora preparado y Dios te va a enviar. Voy a orar por ti, hijo, porque vas a salir al ministerio. Y cuando sales al ministerio, déjeme decirle que no se rompe el vínculo, no se rompe el lazo. Tu pastor seguirá siendo tu pastor. Tendrás quizá otros, pero tú vas a respetar al hombre que te alimentó, que te dio de comer. Así es como deben de salir las personas de una iglesia. Así. La gente se va de un lugar a otro simplemente por el problema de deslealtad. ¿Cómo nos convertimos en una persona desleal? Porque cuando llegamos a un ministerio, llegamos enamorados, llegamos enfocando al Señor y al hombre de Dios. Lo amamos, lo respetamos, decimos: Señor, ayúdame, yo un día quiero predicar como ese hombre. Pero ¿qué sucede cuando pasan los años? Nos podemos convertir en gente desleal. Pero eso no sucede de la noche a la mañana, es un proceso. Le voy a decir cuál es ese proceso para llegar a ser un desleal. ¿Sabe por qué le estoy enseñando esto? Y especialmente a los que nos visitan por primera vez. Si tú no vienes de alguna otra iglesia, bienvenido a este lugar. Si tú vienes de algún ministerio y saliste enojado, y tú ya tenías un ministerio, desde luego ya servías, ya formabas parte de un equipo, y saliste enojado y estás aquí, yo te invito a que primero vayas y te pongas a cuentas con el líder, con el pastor, con el hermano que te ofendió, que te hirió, porque esa es la primera causa. Le voy a dar 7 razones para terminar de por qué una persona se convierte en desleal. Cuando al principio pudo haber sido el hombre más fiel o la mujer más fiel y leal en ese ministerio y con el hombre de Dios que puso el Señor para cuidarle. ¿Cómo te conviertes en una persona desleal? Esto se aplica también a los negocios, los que tienen empresa, los que tienen algún grupo de trabajo, los que están casados, los que tienen un negocio. Checa bien los 7 pasos, porque este es el proceso que atraviesa una persona, hombre o mujer,
antes de convertirse en un traicionero, en una persona rebelde o ingrata. Pare oreja, ponga usted mucha atención, porque si tú estás caminando para allá, es tiempo de que abandones, porque el final de un ingrato, de un rebelde y de una persona traicionera siempre es la muerte, tanto espiritual y desde luego, una vez que alguien se muere espiritualmente, puede morir físicamente. Ponga usted mucha atención, porque el deseo de mi corazón es que si usted está aquí, quizá ahorita está sentado, ahorita no tienes ningún ministerio aquí, pero algún día que Dios te termine de sanar, de liberar, y que Él te termine de sanar, seguramente te levantarás de la silla y comenzarás a servir, y comenzarás a formar parte de un ministerio. Yo le pido a Dios que el día en que te vayas de esta iglesia, te vayas con mi bendición, y porque se va a abrir otra iglesia y tú vas a ser el pastor o la pastora, o tú vas a ser el maestro, o tú vas a ser el líder de alabanza. Que el día que te vayas de aquí, te vayas en bendición, que tú bendigas el lugar donde te dieron de comer. 7 pasos antes de ser un desleal. Primero, Mateo capítulo 24, rápidamente vaya. Mateo capítulo 24. Voy a hacer un pequeño resumen porque ya no me da tiempo. Le voy a leer algunos textos bíblicos claves. Como una persona que alguna vez fue fiel y leal a un rey, como es el caso de Joab, ¿cómo es que un hombre, como es el caso de Judas, que quiso ser parte de los 12, porque Jesús no se equivocó? Jesús, mi Señor, no se equivocó. Pasó toda una noche orando para escoger a sus 12. Eso quiere decir que Jesús escogió bien. Sin embargo, el hijo de perdición, que era Judas, no quiso amar al que lo tomó y confió en él. Primera etapa, la etapa de las heridas. Mateo capítulo 24, verso 9. Dice: entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Note lo que dice Mateo 24:10. Muchos tropezarán. La palabra tropezar es la palabra ofendido. Muchos tropezarán, es decir, serán ofendidos. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Note lo que dice: se entregarán unos a otros, quiere decir se traicionarán. La Biblia habla de que el padre entregará a sus hijos que son cristianos. La Biblia habla de que los hijos que no son cristianos se entregarán a sus padres que son cristianos. Esto va a suceder en los últimos tiempos. Estamos viviendo una ola de traiciones, estamos viviendo una ola de deslealtad, no solamente en los matrimonios, en las familias, en las empresas, en los negocios, en las iglesias. Hay un tremendo espíritu de deslealtad. Y escúcheme, antes de que alguien sea desleal, lo primero que puede pasar es que esté ofendido. Más bien dicho, herido. La gente herida, la gente maltratada por la vida, son personas potenciales para convertirse en gente desleal. Por eso es que aquí tenemos cruzadas del perdón. Por eso es que aquí tenemos retiros de sanidad y de liberación. En el retiro de sanidad y liberación es sanidad del alma. Por eso es que aquí tenemos seminarios de liberación. Porque nadie, escúcheme bien, nadie puede ser sanado
por sí solo. Nadie puede ser sanado. Jesús vino a sanar a los quebrantados de corazón. Toda persona que fue herida, maltratada, toda persona que fue abandonada, que no tuvo padres, abusada sexualmente, rechazada. La mayoría de nuestras heridas comienzan en la niñez. La gente que está herida desde la niñez es seguramente un candidato a convertirse en un desleal si no sana. Si tú tienes un problema de tu corazón, tienes amargura, tienes odio, tienes rencor con la vida, tienes resentimiento, se te dificulta perdonar, estás herido. Y quiero decirte que en los postreros días, que son estos que vivimos, la gente con una herida del corazón, es decir, la gente ofendida, seguramente puede convertirse en un candidato si no sana. Por el amor de Dios. Nosotros sabemos bien cuando estamos enfermos. Número 2, segunda etapa, cuando una persona se convierte en desleal. Primero, si no permite que Dios le sane sus heridas. Número 2, ¿cómo sabemos que alguien se está convirtiendo en desleal? Cuando alguna vez estuvo sirviendo y entregado, cuando alguna vez fue servicial, acomedido, y de repente lo vemos sin hacer nada. ¿Ha visto usted a gente que estaba bien prendida, fogosa, estaba buscando a Dios, venía a todas las reuniones, era convocada para una oración, para un ayuno, estaba sirviendo, lavando los baños, de repente fue a hacer los talentos, de repente ya vino a hacer ujier, todo lo que estaba haciendo en cada ministerio lo hizo bien, pero de repente en el último año ya no quiso servir? Ya se sentó, ya es pasivo, ya nada más está mirando a todos. Lo ofendieron y dice él o ella: ya no quiero tener problemas, ya no más problemas. ¿Y sabe qué hace? Mejor se sienta. Ya había tomado su mano en el arado, ya había puesto, como dice la Biblia, su mano en el arado. Ya estaba sirviendo, era activo, era servicial, y de repente lo vemos apagado, pasivo. Ya no quiere hacer nada. Esa es la segunda etapa. Uno los ve sentaditos, ya no hablan, ya no dicen nada. A mí me da más temor ese tipo de hermanos que los que veo que siempre abren la boca para decir algo que no les gusta. A mí como pastor me preocupa más ver a un congregante que servía a Dios, que estaba dinámicamente sirviendo a Dios, y de repente se apagó y se sentó. ¿Cómo está, hermano? Aquí, hermano. Oiga, pero si usted estaba sirviendo el año pasado, ¿qué pasó con usted? No, estoy bien, hermano, estoy bien, pastor, estoy bien. No es cierto. Llegó tu etapa de pasividad. Estás herido, pero no has enfrentado la herida, no has buscado que el Señor te sane, no has ido con la persona que te hirió. ¿Y qué sucedió? Mejor te sentaste para no ser lastimado. Cuidado, ¿sabe que así le pasó a Absalón? Absalón, el hijo del rey David, no se le hizo justicia. Su propio padre omitió el asesinato de la hermana de Absalón. Absalón y Tamar eran hijos y eran hermanos carnales.
Eran hijos del rey David. Pero ¿sabe qué pasó? Absalón se sintió tan mal porque su propio padre, el rey David, nunca le hizo caso y no hizo justicia. Y fue guardando rencor. Absalón estaba herido. ¿Y qué sucedió? Cuando se fue, incluso se autorrefugió en otro lugar. Lo mandaron a traer. ¿Y qué hizo? Absalón se quedó calladito. Por 2 años no habló nada, ni con su padre ni con nadie. Así cuenta la Biblia. No me da tiempo de leerlo. Pero Absalón se cayó la boca, dejó de hacer algo en el reino de su padre. La última vez que se le vio hacer algo fue cuando se levantó en armas. Era demasiado tarde. Ya era un rebelde. Así que el segundo paso hacia la deslealtad es cuando vemos a la gente sirviendo y de repente ¡fum!, deja de servir. Ya no quiere servir. Se apagó. Y es allí cuando muchos vuelan. En lugar de arreglar su problema, en lugar de enfrentar con respetuosidad al pastor, al líder o al hermano que los ofendió, se callan la boca, se sientan. Tercer paso. ¿Qué sucede después? La etapa número 3 es cuando comienzan las críticas. ¿Qué sucede cuando una persona ya está sentada y es aparentemente una persona que ya maduró más que otras? Cuando tú eres un congregante, no te fijas de los defectos de la iglesia ni del pastor, porque vas comenzando en tu fe. Pero ¿qué sucede cuando una persona ¿qué sucede cuando una persona ya maduró un poco más que otras y ya servía y de repente se sienta y no hace nada? ¿Sabes qué produce la pasividad? Que tú comiences a ver lo que está mal y refuerces tus pensamientos. Eso que están haciendo está mal. Lo que dijo el pastor está mal. Lo que dijo la hermana está mal. Eso no me gustó. Porque cuando tú estás sentado, cuando ya no deberías estar sentado, pero sigues sentado, tú simplemente le estás dando lugar a enfocar tus ojos en las cosas que no están bien. Eso es tremendo. Así le pasó a Absalón. Absalón se paraba en el camino. Absalón se paraba en el camino. Y todos los que venían a buscar al rey David, el propio hijo llamado Absalón se paraba enfrente y les decía: ¿a quién vienes a buscar? Al rey. ¿Cuál es tu problema? El rey no tiene tiempo. Platícamelo a mí. ¿Cuál es tu problema? Fíjese, joven Absalón, que yo tenía unas tierras y me las robaron y no me quieren hacer justicia y he venido a buscar al rey. Ay, pobre de ti, pobrecito. Mira, el rey está tan ocupado que no tiene tiempo para ti. ¿Quién me diera ser yo una persona que pudiera arreglar tu problema? Pero no soy el rey todavía. No te preocupes. Los abrazaba, los besaba, los escuchaba. ¿Qué sucedía? Empezó a ganar el cariño de muchas personas que habían venido a buscar al rey David. Como no se sentían atendidos, como no se sentían importantes ni tomados en cuenta. ¿Qué sucedió? La Biblia dice que Absalón robó el corazón de muchos del pueblo de Israel. Y veían a Absalón como el hombre que podía escucharlos, como el futuro rey. Déjeme decirle que cuando una persona que era activa y se sienta, es muy sospechoso.
seguramente será una persona que empezará a ver todos los defectos de la iglesia. Porque escúchame bien, tú que buscas la iglesia perfecta, no existe la iglesia perfecta. Nadie dijo amén. Por cierto, si encuentra una, no se meta a ella, porque la va a echar a perder. Es una alegoría que estoy diciendo, porque la realidad es que no hay iglesia perfecta. Nunca se te ocurra juzgar el pasto ajeno, porque no vives ahí. No hay iglesia perfecta, escúcheme bien, no hay iglesia perfecta. El Señor Jesús encomendó su iglesia a gente imperfecta. Escúcheme, no habían los discípulos dejado de creer que Él resucitaría. Búsqueme Marcos el capítulo 16, para que usted sepa que el Señor Jesús no encargó su iglesia a gente perfecta. Así que no busque la iglesia perfecta, porque no lo va a encontrar. Escúcheme, lo que hacemos bien en esta iglesia, qué bendición. Pero hay otras áreas de esta iglesia que no están trabajando ni haciendo lo correcto. Y seguramente usted va a ir a otra iglesia y lo que nosotros no hacemos bien, ellos lo hacen bien. Y lo que nosotros, escúcheme bien, hacemos bien, ellos no lo hacen bien. ¿Sabe por qué? Porque Dios puso así el cuerpo de Cristo. No todos son manos, no todos son pies. La mano no puede hacer lo que el pie hace. El pie no puede hacer lo que la mano hace. Todos tenemos diversas funciones. Todos tenemos diversas funciones. Lo que aquí hacemos bien, porque es nuestro llamado, quizás somos la mano, o quizás somos el dedo gordo del pie. Lo que aquí hacemos y nos sale bien, seguramente es lo que tiene que ver con el dedo gordo. Pero como somos el dedo gordo, a lo mejor no hacemos bien otra función que solamente la mano puede hacer. Por eso es que usted va a ver imperfección en toda iglesia. No todos hacen bien todo. Aquí tenemos una visión y una misión, porque fue la que Dios nos dio, fue la que Dios me dio. Trabajamos de una manera porque fue la visión que Dios me dio, y en esa área que Dios nos dio como visión trabajamos bien. Pero en otras áreas a lo mejor no trabajamos bien. Hay congregaciones que son expertas para ser serviciales a la comunidad. Hacen despensas, hacen desayunos especiales para la gente pobre, atienden a los que menos tienen, porque muchas iglesias fueron encaminadas para hacer misericordia de esa manera. Nosotros aquí hacemos quizá bien la guerra espiritual, oramos por los endemoniados, oramos por la gente enferma. Dios nos respalda en eso. Dios respalda eso en este ministerio. Pero quizá en otras áreas somos malos. ¿Por qué? Porque somos el dedo gordo del pie, y el dedo gordo del pie no tiene ciertas funciones que la mano tiene. ¿Para qué lo hizo Dios así? Para que nos ayudemos unos a otros, para que nadie se crea independiente y suficiente. Todos nos necesitamos. Cuando usted está comiendo, usted usa la boca, pero además, ¿de qué se vale para llevar los alimentos a su boca? De la mano. Pero usted no puede morder con los dedos, para eso están los dientes. ¿Qué pasa si usted tiene comezón en la espalda? ¿Qué pasa si no tuviera manos? Pues no podría rascarse. Cada parte del cuerpo tiene una función. Por lo tanto, lo que hace bien una parte del cuerpo, quizá la otra no. Somos un cuerpo y nos necesitamos unos a otros. No hay iglesia perfecta. Somos parte de un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Póngase de pie, denle un aplauso al Señor Jesús. Marcos capítulo 16. Entonces, no juzgues a las congregaciones. Dios sabe
si nacieron por el corazón de Dios, permanecerán. Y como nacieron por el corazón de Dios, tendrán una función que cumplir. No las juzgues. Si Dios te plantó en un lugar y después Dios te sacó de ahí, seguramente es porque a lo mejor va a perfeccionar cierta área de ti, pero que sea Dios, no tú. Porque no andes buscando la iglesia perfecta, no la hay. Marcos capítulo 16, por favor. Mire qué sucedió los últimos días antes de que el Señor Jesús se fuera. Marcos el capítulo 16, el verso 13. Marcos 16, 13 dice: ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aun ellos creyeron. Verso 14 dice: finalmente se apareció a los 11. ¿De quién creen usted que están hablando? De Jesús y su recién resucitación. Jesús acababa de resucitar y se les apareció a muchos hombres, incluyendo a sus discípulos. Pero ¿qué pasó con esos hombres con los que había comido, bebido y dormido? Verso 14: finalmente se apareció a los 11 mismos. Ya Judas se había ahorcado. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa. ¿Y qué les dijo? Les reprochó. Dígame una cosa, ¿qué es un reproche? Es un disgusto. Es un disgusto porque algo no hicieron bien. Es una represalia porque algo no hicieron bien. Jesús, ¿cómo cree usted que se haya sentido cuando vio que sus propios 11 discípulos no habían creído a todas las palabras que les había enseñado de que Él resucitaría? ¿Se sintió mal? Y les reprochó. Especialmente les reprochó su incredulidad y además su corazón duro. Óigame, el faraón fue culpado de tener un corazón duro. Por la dureza del corazón, Moisés dio cartas de divorcio. Tener un corazón duro es algo serio. Tener un corazón duro es ser una persona no apta para hacer cosas de Dios según nosotros. Pero mire usted, les reprochó su incredulidad y su corazón duro, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Verso 15: y les dijo: lárguense de aquí, fuera, bola de incrédulos. Todos los 3 años y medio que invertí con ustedes fue un tiempo perdido. Yo no sé cómo lo soporté por 3 años y medio. ¡Largo! No los quiero ver. ¡Fuera! Los preparé 3 años y medio para conquistar el mundo con mi evangelio. ¡Lárguense de aquí, inútiles, incrédulos! Así dijo. Además de incrédulos, duros de corazón. ¡Fuera de mi vista! No los soporto. ¡Fuera! Así les dijo. Después de esos tremendos errores y defectos, ¿qué les dijo? Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado. Fíjese lo que les está dando. Les está dando autoridad para evangelizar, para bautizar y para enseñar. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será
condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. Les dio dones para hacer la obra. ¿Eran perfectos? La iglesia cristiana, la iglesia que fundó Jesucristo, descansa en hombres y mujeres imperfectos. No busques la iglesia perfecta, no la hay. Lo que una iglesia hace bien, otra no lo hace bien. Y lo que ellos no hacen bien, otros sí lo hacen bien. No hay iglesia perfecta. Resumo, solamente le di 3, son 7. Ya hablaré de esto la próxima semana. Número 1. La primera etapa de una persona que puede convertirse en desleal es que está herida. Herida. ¿Y qué sucede cuando estás herido y te tocan la herida? Dígame. ¿Duele? Duele. Por ejemplo, hay personitas cuyo problema ha sido lo económico. Y llegas a una iglesia donde puro dinero, puro dinero. Y hasta te amenazan de que te vas a ir al infierno, de que si no das, no sirves. ¿Cuántas personas les tocaron en la llaga lo que más les duele? Pero ¿cómo voy a dar dinero si no tengo ni trabajo? O tu problema siempre ha sido lo económico, porque pudiera ser que fuiste un ladrón, no te gustaba trabajar, traes la maldición generacional de la pobreza. Y cuando llegas a una congregación y te tocan el punto, pues seguramente vas a estallar. No, aquí puro dinero, cuando es bíblico, pero desde luego no. Hay congregaciones que a lo mejor se están pasando de listas, pero eso no me compete a mí. ¿Qué debo de hacer? Pues ciertamente, si Dios no me mandó allí, pues bye bye, me voy, porque estoy comenzando a congregarme. Pero no se te ocurra hacer eso cuando ya estás sirviendo, porque se supone que eres suficientemente maduro para servir. Y en ese momento usted ya ha aprendido cómo enfrentar las situaciones. Y así, en el lugar donde nos toquen y tenemos una herida, nos va a doler y nos tenemos que ir. El problema es que la gente que no lleva sanada sus heridas, a donde quiera que llegues y te toquen la herida, te va a doler de nuevo y te vas a tener que ir de ese lugar. Y eso no es la solución. La solución es que seas sanado, que seas liberado. Por eso buscamos en esta iglesia que la gente pase por un proceso de sanidad del alma, que aprendas a perdonar, que estés con un corazón de paz. Si no tuviste papá, si no tuviste mamá, si te rechazaron, si te abusaron, todo eso Dios lo quiere sanar, porque la gente se convierte en candidato potencial para más tarde ser un traidor, un desleal, un rebelde. Número 2, aún aunque me hieran y Jesús me está sanando, yo tengo que entrar al proceso de que si ya tomé el arado en mis manos, yo debo de seguir adelante. Porque en el momento en que yo dejo de servir y me hago pasivo, en ese momento comienzo a ver las críticas. Más bien, comienzo a ver los defectos y las cosas malas. Y en ese momento comienza el proceso de la crítica, el haya faltas, el juzgar. Y se acabó tu vida espiritual. Y eso es lo que sucede. Después viene la política.
la gente empieza a ganar adeptos, como Absalón. Empieza a apoyar a la gente, a usurpar la autoridad. Y finalmente viene la revuelta. El último paso es la muerte. Judas, Absalón, Joab, Adonías, todos los infieles y desleales murieron. Algunos espiritualmente y otros físicamente, pero todos murieron. Cierre sus ojos, por favor. Si alguien aquí está herido, lastimado, tú necesitas que el Señor Jesús te sane. Tú necesitas que el Espíritu de Dios sane tus heridas. Tú necesitas que el Señor te libere. ¿Por qué? Porque si eso no sana y vuelven a tocar tu herida, eso te va a doler. Y yo no quiero que te vayas de este lugar. Yo sé que hay muchas personas que hicieron cosas que no estaban bien en sus otras iglesias. No te sientas condenado. Que esta predicación no te haga sentir condenado, porque seguramente no te habían enseñado esto. Y si nadie te enseñó esto, no debes de sentirte condenado, porque tú actuaste de acuerdo a lo que tu carne te dictó. Y el pueblo perece porque le falta conocimiento. Pero ahora que conoces esto, yo no quiero que tú te conviertas en una persona desleal, ni en tu matrimonio, ni en tu familia, ni en el negocio, ni en la empresa donde trabajas, ni en la iglesia. Anhelo con todo mi corazón que aprendas a ser fiel y leal hasta la muerte. Acuérdate lo que pasó con el rey Saúl. Dios mismo lo quitó. Tu papel es someterte a las autoridades. Si la autoridad está mal, deja, no va a pasar mucho tiempo, Dios lo va a quitar de ahí. Pero tú sé fiel y leal. Así es como Dios quiere. Y si un día te despides de esta congregación, con todo mi corazón anhelo y deseo despedirte. Que todos sepan que te vas porque vas a un ministerio, porque vas como pastor, porque vas como maestro de la Biblia, porque vas como profeta, porque vas como un apóstol a iniciar una obra. Y vamos a bendecirte. Y esta seguirá siendo tu casa, porque algún día te tendremos de regreso, quizá de visita, o quizá algún día tú me invites a tu iglesia y yo estaré contigo. ¿Sabes por qué? Porque somos una familia. Y aún en el cielo, si tú y yo somos parte de la familia de Dios, nos vamos a mirar. Recuerda eso. Cierra tus ojos. Si alguien está herido, pídele al Señor Jesús que te examine en qué áreas de tu vida estás herido, lastimado. Sea en tu infancia, en tu niñez, o ya como adulto. Cerciórate de que no tengas amargura. Cerciórate de que no estés amargado. Amargado quiere decir que todo te molesta, que todo te enoja, que ves los defectos y los detalles de las cosas malas, que solo enfocas lo malo, que gritas, que maldices, que no estás de acuerdo con tantas cosas. Estás amargado. Pero a eso veniste a este lugar, a ser sanado. Así que dile al Señor Jesús: Padre bendito, sana mi corazón. Sana mi corazón. Que el día que me vaya de esta casa sea porque voy a ser pastor en otra iglesia, sea porque voy a ir a apoyar otro ministerio y me voy con la bendición. Hasta me van a patrocinar. Vamos, dile al Señor Jesús: examina mi corazón.
De esa misma manera se destruyen los matrimonios. La gente más herida en los matrimonios es la gente que destruye los matrimonios. Señor Jesucristo, ven. Tú eres nuestro médico, nuestro cirujano. Ven, Señor. Ven, Señor. Los que no han ido a un retiro, los que no han estado en un aposento, los que no han venido a las cruzadas del perdón. Ahora entiende por qué siempre hablo de perdonar. Ahora entiende por qué siempre hablo de sanidad del alma. Porque yo quiero que sanes. Vamos, dígale a papá Dios, si usted está herido en algún área de su vida, dígale a Jesús: Señor, sana, mi corazón está quebrantado. A mí me ofendieron, a mí me maltrataron en otra iglesia, a mí me maltrataron de niño, y aún me duele esto. Pero aquí estoy, Padre. Aquí estoy. Yo quiero ser fiel y leal. Toma mi vida, Jesús. Toma mi corazón. Sana mi corazón. Si tienes que perdonar, perdona. Sana mi corazón, Señor Jesús. Sana mi vida. Yo no voy a andar de matrimonio en matrimonio, de familia en familia, de iglesia en iglesia. No. Ayúdame, Padre. Ayúdame, Señor Jesucristo. Precioso Espíritu de Dios, mi Jesús de Nazaret, toca los corazones, toca las mentes. Ayuda a tu pueblo, Padre. Tú vas a levantar, Señor, hombres y mujeres que van a servirte con todo su corazón. Vas a prepararlos, Padre, y no tienen que llegar a ser perfectos, pero tú un día los vas a usar. Gracias, Padre bendito, por lo que vas a hacer. Hable con Dios. Estás invitado al próximo retiro, y que nadie tenga excusas, ni por dinero. Yo he invitado a mucha gente que de corazón está buscando a Dios al retiro, a veces aunque no tengan dinero. Aquí el pretexto no es el dinero. Te invitamos al próximo retiro. Jesús quiere sanar las heridas de tu corazón. Levante sus manitas. Bendiga. Si usted viene de otra iglesia, bendiga la iglesia. Quizá usted salió por ignorancia de aquel lugar. No se sienta condenado ni culpable. Mi propósito no es que te sientas condenado. Quizá tú no sabías esto e hiciste muchas cosas. Solo no hables mal de aquel lugar donde saliste. Bendice ese lugar, porque de alguna o de otra manera algo comiste, algo te enseñaron. Sea agradecido, por favor. Bendice, Padre. Te puedo encontrar. Quiero ver tu rostro, Dios. Bendice a tus pastores. Busca en mi interior. Bendice a las iglesias donde has estado. Toma el control. A los líderes. Yo te doy mi corazón. Y si alguien te hirió, busca a la persona que te hirió. Señor Jesús, sana, Padre. Examina los corazones. Sana los corazones. Ven, Señor. Los que me están mirando por internet, tócalos, Padre. Tócalos, Padre. Sana sus heridas.
Sana sus corazones. Sana sus vidas. Bendice a tu pueblo, Padre, y haz una sanidad para cada corazón herido. Todos los corazones quebrantados se han vuelto a ser uno. Se han unido los pedazos y se han sanado las heridas. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.